Muy buenos días a todos quienes siguen mis reflexiones a diario. Hoy día vamos a hablar de un tema que es del derecho, tiene connotaciones en ética y también tiene connotaciones religiosas. Me refiero a la presunción de inocencia. El concepto presunción de inocencia supone que toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Partir suponiendo de que una persona es culpable es negarle a alguien la presunción de inocencia. Y eso en derecho no se puede hacer. Y además que es un elemento antiético porque partimos señalando o partimos suponiendo de que alguien es culpable sin haberle dado el privilegio que toda persona tiene de presunción de inocencia. Ahora, cuando nosotros infamamos a alguien, es decir, fallamos contra su buen nombre, cuando distribuimos un rumor, cuando escuchamos una descalificación, cuando escuchamos a alguien que habla mal de otro, que la palabra técnica es maledicencia, cuando nos hacemos cargo de una acusación sin pruebas, en todos esos casos estamos fallando en contra del principio de la presunción de inocencia, cuestión que es antiética y cuestión que la Biblia rechaza terminantemente. Toda persona merece un juicio justo. Toda persona merece ser tratada de la mejor forma hasta que se demuestre lo contrario y en ese caso, aún ahí merece un trato justo, lo que implica que esa persona merece ser tratada de la mejor manera posible dentro del contexto del derecho y de la justicia para que no se agreda, no se maltrate o no se dé una disciplina o una consecuencia desproporcionada a la situación que se está enfrentando. Cuando no se actúa de esa manera, entonces le negamos a las personas la presunción de inocencia. ¿Por qué es tan grave esto? Porque lamentablemente se ha incorporado en el diario hacer de muchas personas, muchísimas personas, las acusaciones, los señalamientos, basados simplemente en especulaciones o en el me dijeron, me contaron, supe, etcétera, lo cual constituye un flagrante error y además un delito, porque difamar a alguien, distribuir un rumor, hablar mal de alguien sin tener ninguna evidencia y aún teniendo evidencias, hablar mal de alguien, constituyen desde la perspectiva bíblica un pecado. Desde la perspectiva del derecho, un acto ilegal. Desde la perspectiva de la ética, un acto antiético. Y la gente cae en el problema de una manera tan pueril, tan eh, común, es aberrante. Ahora, si uno mira las televisiones de la mayor parte de los países, los programas que tienen más éxito son los programas llamados de farándula, mal llamados de farándula, donde habitualmente se habla de alguien o de otra persona y se hace un juicio público, una aniquilación de la honra de las personas simplemente porque nos hemos hecho cargo de rumores o hemos actuado de una manera con saña sobre la situación. Ahora, ¿quién eres tú para emitir juicios sobre alguien? Y cuando a ti te toca, la reacción normal es: sean justos, por favor, no me acusen, eso no corresponde. Es decir, nos sentimos heridos
nos sentimos dañados, nos sentimos señalados, nos sentimos mal, porque a ninguna persona le gusta que lo señalen, que lo acusen, y más cuando es falso. Eso constituye un delito. Yo recuerdo cuando recién ingresé a trabajar como un joven pastor recién graduado, 21 años, eso hace casi 40 años, ¿no? 40 años ya. Estábamos en el comedor en la universidad y me senté a una mesa porque había una actividad, un congreso, y me senté en un lugar donde habían otros pastores y de pronto alguien, un pastor, comenzó a hablar de alguien que no estaba presente. Yo no conocía a casi nadie de las personas que estaban en la mesa, salvo a uno de ellos que era padre de alguien que había estudiado conmigo. Y comenzaron a hablar, y cuando comenzaron a hablar, el pastor más anciano detuvo la cuchara y empezó a jugar con la cuchara, con la comida, con la cabeza gacha mientras el resto hablaba. Hablaba y se reían, algunos agregaban algún dato más y se reían de alguien que estaba ausente. De pronto, el pastor más anciano golpeó la mesa con la cuchara, llamó la atención del que estaba hablando y le dice: ¿cómo sabes que lo que estás diciendo es verdad? Y el otro se queda así quieto y le dice: bueno, me lo contó fulano de tal y es confiable. ¿Y cómo sabes que la información que él tiene es confiable? Bueno, yo confío en él, sí, pero tú no estuviste presente. A ti te lo contaron. Y ahora, si fuera verdad, ¿qué derecho tienes tú de estar divulgando sobre la vida de una persona sin que esa persona tenga la posibilidad de defenderse? Creo, hermano, que te estás equivocando y estás cometiendo un terrible error. Y perdón, yo quiero comer y no quiero estar comiendo, escuchando sobre otras personas. Gracias. Y el viejito siguió comiendo. Y se produjo un momento tenso al grado de que a los minutos la persona que había hablado se levantó y se fue y le siguieron las otras tres personas que estaban a la mesa y se fueron, un poco avergonzados, porque esa fue la sensación. Y me quedé yo solo con el pastor anciano. Y le pregunto: pastor, ¿usted es amigo de la persona de la cual estaban hablando? No, me dice, ni siquiera sé quién es. Pero aquí hay un principio básico. No tienes derecho a hablar mal de nadie, menos si esa persona no tiene la posibilidad de defenderse. Eso me marcó. El resto de mi vida he intentado seguir ese principio de ese viejo pastor que se convirtió con los años en un gran amigo, porque me enseñó un principio, el principio de la presunción de inocencia. Cuando tú difamas, cuando tú hablas mal, cuando tú das un rumor, cuando tú te haces parte de una conversación, porque tú puedes hacer parte de una conversación simplemente quedándote callado, pero tú puedes parar la situación diciendo: por favor, no hables de esa persona en mi presencia ni de nadie. Y cuando estableces ese principio, entonces se acabó. La gente se va a dar cuenta que contigo no puede difundir rumores, que contigo no puede hablar mal de alguien. Ahora supongamos que alguien merece que hablen mal, porque supongamos que esa persona ha hecho lo que tiene que hacer. Ahí hay otro principio que estamos fallando, que es el principio de la redención, que es el principio de la posibilidad de cambio, que es el principio de darle la oportunidad a esa persona de
renovar, de transformar su vida, que es una reflexión que haremos en otro momento. No te olvides la presunción de inocencia que merecen todas las personas, incluyéndote a ti. Que tengan un muy buen día. Les ha hablado Miguel Ángel Núñez.